semana pasada. Son pequeñas cápsulas de alrededor de unos 15 20 minutos de plantear ciertas temáticas, dudas o situaciones que ocurren en la unidad de emergencia o pueden ocurrir en sala. No más que un tema en particular, sino que una situación y revisar la evidencia respecto a eso. La vez pasada planteamos la situación de revisar si era pertinente realizar escáner del cerebro previo a la punción lumbar en sospecha de meningitis, y en esta oportunidad vamos a hablar de eh, cómo o cuándo y en qué indicación tomar hemocultivos. Este primer estudio para mí es genial, uno de los que más me gusta en infectología, un estudio que fue publicado hace 2 años en la Clinical Infection Disease y que habla sobre si es que los pacientes merecen tomarse hemocultivos. Fue un estudio realizado desde el año, fue un scoping review, o sea, tomaron estudios desde el año 2004 al 2019. Fueron 50 estudios de varios países, la gran mayoría de Europa y de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y ellos parten diciendo de que todo hemocultivo indicado, más allá si se merece o no, llega a una hospitalización que se prolonga, y eso es algo obvio y no debe cuestionarse, porque claramente si yo indico un hemocultivo la toma, tengo que esperar ese resultado, sea positivo o negativo, para ver si cambio conducta o no, y no eventualmente dar un alta, alguna cosa así, porque potencialmente puede salir positivo y el paciente no estar bajo mi control. En segundo lugar, por supuesto que la toma de algunos exámenes microbiológicos, si lo vamos la próxima semana con infección urinaria, muchas veces lleva a la excesiva carga laboral en el laboratorio. Muchas veces de forma inadecuada y no bajo un criterio clínico. Tercero, que la toma de hemocultivos lleva muchas veces al uso indiscriminado de terapia antimicrobiana. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque da una falsa seguridad del hecho de tomar hemocultivos. Digo, perfecto, tomo hemocultivos, tengo todo el derecho a partir terapia, y si después los cultivos son negativos, se los suspende. Y no es así. Y segundo, que si es que el hemocultivo potencialmente sale positivo, pero le doy un rol que eventualmente puede ser de contaminación, yo le dejo igual la terapia y después veo si es que lo retiro o no. Entonces, también eso está demostrado, que el uso indiscriminado de terapia antimicrobiana lleva también a efectos adversos de los pacientes. Y en cuarto lugar, algo que quizás no se conversa o se discute mucho, pero es muy importante para el paciente, que la toma de exámenes, sobre todo hemocultivos, lleva, porque muchas veces de un alto volumen, y también lo vamos a conversar, lleva a anemia y también mucha incomodidad, o sea, pinchazo una vez al día o más de un pinchazo una vez al día. Y este estudio toma, o sea, el que estudia, este paper que les muestro a continuación está inserto en ese estudio de introducción, en un estudio realizado en Estados Unidos a principios de la década de los 2000, si bien fue publicado en el año 2012, fue realizado a principios de la década de los 2000, en lo cual pacientes en la unidad de emergencia, 3.300 pacientes que tenían sospecha de un cuadro infeccioso de sepsis, y a todos esos les tomaron hemocultivos y vieron el rendimiento. 289 tenían hemocultivo positivo, un 8,1%, que en general, dependiendo de uno lo lea, porque es muy, muy variable, porque está sujeto a muchas condiciones y variables, y la forma como uno realiza los estudios en infectología, pero en general la positividad anda en este rango, entre un 5, 15% o un poco más, dependiendo de la patología que finalmente tiene el paciente. La positividad fue un 8%, pero lo que más me llama la atención, más que la positividad, que la vamos a ver a continuación y qué influye en eso, fíjense en esto, que un tercio de los pacientes tenía temperatura normal, la mitad tenía leucocitos normales, y el 17% de los pacientes tenía temperatura y blancos normales. ¿A qué voy con esto? Que el tomar hemocultivos de rutina, así como el paciente tuvo fiebre, por lo tanto, ergo, tengo que tomar hemocultivos, el paciente está con leucocitosis, y estoy hablando solamente de la leucocitosis como examen, o incluso PCR alta, tomamos hemocultivos, no tiene ningún asidero. La indicación de toma de hemocultivos tiene que ir asociada a un cuadro clínico de sospecha o de confirmación, y que mi hemocultivo va a orientar o a complementar lo que ya estoy sospechando, pero no porque me apareció un examen o solo por el hecho de tener fiebre. Entonces, lo que hace este estudio es, 50 estudios, como les dije, lo que hacen es ver a partir de las sospechas diagnósticas y posteriormente el resultado de ellas, como cuadros infecciosos, dieron la posibilidad como pretest de que este resultado de los hemocultivos fuesen positivos. Y esta tablita para mí es genial. Habla del rendimiento de los hemocultivos según el cuadro clínico, tanto infeccioso como no infeccioso. Por ejemplo, si ustedes ven a su izquierda, la fiebre posquirúrgica. Está demostrado que la fiebre posquirúrgica eh,
Las primeras 48 horas hacen fiebre por cuadro proinflamatorio por todo el estrés y la manipulación que se realiza la cirugía, y el rendimiento de los hemocultivos es bajísimo, bajísimo. En segundo lugar, la fiebre aislada, que es la fiebre que ocurre, por ejemplo, en un turno, en una sala de medicina o en cualquier lugar que nos avisan, el paciente de la cama tanto está con fiebre, y como nosotros de forma como casi automática, decimos, ya, le damos dos hemocultivos. Ya vamos a hablar también qué significa ese dos hemocultivos, pero como de forma rutinaria, pide el hemocultivo y listo, como que si eso terminase la conducta correcta, y es completamente inadecuado. Uno tendría que ir a ver al paciente y ver si es que merece efectivamente los cultivos. Si vamos avanzando a la derecha, entre 5 y 10% prácticamente no tiene ninguna indicación de toma de hemocultivos. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, si es que esos hemocultivos, si bien es un rendimiento muy, muy bajo, bajo un 10%, en prácticamente todos esos casos no tiene un grado de cambio de la conducta clínica posterior. O sea, no es que el cuadro clínico que sale ahí me va a cambiar posteriormente la conducta. Pero si vamos avanzando hacia la derecha, por ejemplo, neumonía sin ventilación mecánica, una celulitis en un paciente que opero, o sea, perdón, que hospitalizo y que tiene alguna carga de morbilidad, diabético, inmunosuprimido, etcétera, tienen indicación de toma de cultivo. Y si sigo hacia la derecha, obviamente entre 20 y sobre 50% de esos pacientes, por supuesto, tienen que tener cultivo. Una colangitis, neumonías severas que llegan a UCI, todo lo que son infecciones del ámbito neurológico, meningitis, infecciones asociadas derivativas, y para qué decir lo que es sepsis y shock séptico. Entonces, es muy importante definir, y eso, por favor, si pueden tener el tiempo de estudiar, de leerse ese paper, porque habla de cuándo es la indicación correcta. No me refiero al momento de la toma del hemocultivo, sino que bajo qué criterio clínico, y no de rutina. Y le insisto, ya vamos a hablar la próxima semana de infección urinaria, donde creo que esto es aún más notorio en el sobre uso, sobre indicación de la toma de urocultivos y cemento orina. Nos pasa que muchas veces pasamos visita y un paciente llega por una otra patología, y por definición tienen que tener un cemento orina y urocultivo que es completamente fuera de alguna conducta adecuada. Ahora, yo definí que el paciente merece hemocultivo porque tiene fiebre y está inestable hemodinámicamente y sospecho que tiene un shock séptico de origen respiratorio. Perfecto. Tiene indicación de hemocultivos. El tema es cómo tomar esos hemocultivos. Este estudio, que fue realizado en un hospital Gregorio Marañón en Madrid, del año 2010 a 2013, habla de cómo yo me podía, cuánto yo podía dejar de detectar en cuanto a positividad en base a los frascos de hemocultivo, el famoso tercer frasco. Y fíjense que de prácticamente 160.000 hemocultivos tomados en ese proceso, en ese tiempo, se calcularon que en base a la positividad habrían 4.000 episodios de bacteriemias que pudiesen no haber sido detectadas. Y lo más interesante, que fue un 7,5%. Y lo más interesante, porque fueron 4.000 episodios, me refiero, de bacteriemias, y de esos 4.000, 298. No fueron 160.000 hemocultivos positivos por si acaso, 4.000 positivos, y de esos 4.000, 298. Lo más interesante de eso es que no solamente son los cultivos que uno habla que puede ser contaminación, sino que hay de todo. Hay cocáceas gram positivas, bacilos gram negativos e incluso levaduras. Y por eso es tan importante el tomar un adecuado volumen o frasco, que lo vamos a ver a continuación, porque yo puedo detectar incluso patógenos que pueden ser severamente importantes para el paciente, como la presencia de levaduras. Ahora, y creo que quizás esto está un poco de más, porque creo que esto sí se hace de forma correcta, pero también no podemos dejar de pasar llevar esto, que es el hecho de no iniciar la terapia antimicrobiana sin la toma previa de hemocultivos. Este estudio fue publicado en el año 2019, fue realizado entre el año 2010 y 2017 en Alemania, y lo que ellos tomaron eran pacientes con sepsis severa, y me refiero a sepsis severa porque hay que acordarse que el último consenso, que el SAS3, ya no incluye este concepto de sepsis severa, no existe la sepsis severa, uno pasa de la sepsis al shock séptico, y eso es muy claro en una emergencia, en paciente crítico, pero como les digo que esto partió el año 2010, se considera la sepsis como sepsis severa, que ese es este foco de decir, ¿cierto? Con foco que tiene algunas variables de inestabilidad con coagulopatía, hiperlactatemia, etc. Tomaban lo que es sepsis severa y shock séptico y veían si es que la toma de hemocultivos
previa al uso de antimicrobianos tenía algún rendimiento. Y efectivamente ellos veían que la positividad era mucho mayor cuando yo tomaba los hemocultivos previos al inicio de la antimicrobiana, definido esto hasta 24 horas antes. Por lo tanto, y eso es algo que quizás se conoce y está bien claro, no debiese yo iniciar la terapia, sobre todo en un paciente que yo estoy definiendo que merece en la toma de hemocultivos, como les comenté en el primer review, un paciente grave, sin la toma de estos exámenes. Y ahora lo que más me interesa es esto. ¿Cómo yo poder optimizar una toma de hemocultivos? ¿Ya? Una vez que yo defino que el paciente merece tomar hemocultivos, de que lo voy a tomar previo a la terapia, ¿cómo yo puedo optimizar para poder detectar? Porque decía, si uno lee los estudios, las posibilidades son muy, muy variables, pero ¿cómo puedo saber yo de que puedo hacerlo de mejor manera? Y ahí uno habla de todo lo que es el volumen, los frascos y las botellas. Uno puede hablar en cualquier idioma de esto. Cuando uno indica a enfermería la toma de hemocultivos, uno dice, en general, uno escucha que dice, tomen 2 sets. ¿Qué significa 2 sets? 2 sets. Si pregunto ahora a la audiencia, probablemente van a haber varias respuestas distintas, porque eso no está estandarizado y finalmente lo que es el set es la punción. Por lo tanto, si un set es una punción, con un set, y voy a decir algo que puede sonar ridículo, yo podría sacar 200 cc si quisiera, porque finalmente el set es la punción, y 2 sets son 2 punciones, pero con 2 punciones yo puedo sacar 10 cc en cada punción, con 2 sets puedo sacar 20 cc en cada punción y tengo 40 cc, o 30 cc y así sucesivamente. Entonces, uno debe hablar en base a volumen o en base a botellas. Es mucho más exacto y acucioso decir, quiero que a este paciente lo tomen 30 cc de un cultivo, 40 cc de un cultivo, 4 botellas de 10 cc, por lo tanto 40 cc. ¿Y por qué? Porque fíjense ustedes, en el dibujo de arriba, si que yo tomo bajo volúmenes definidos como 10 a 20 cc, que es lo que tiene el 100% de nuestros pacientes. Si revisamos, incluso menos que eso, si revisamos las botellas que se toman, los pacientes en su gran mayoría, en general, se toman 2 botellas. Tómenle 2 hemocultivos, 2 botellas. Pero si somos aún más específicos, vamos a ver de que esas botellas, probablemente en un porcentaje que es ínfimo, va a estar con los 10 cc que tiene de capacidad. La gran mayoría tiene 4 cc, 5 cc, 7 cc. Y si yo disminuyo el volumen en cada botella, mayor es la probabilidad que tenga algún contaminante. Y si, por ejemplo, tomo 2 botellas con 5 cc, tengo 10 cc finalmente, y la posibilidad de detectar, ustedes fíjense ahí, que uno habla de este concepto que bacteriemias transitorias no están así, no es que el paciente a las 10 de la mañana esté con bacteriemia y a las 12 no, no, tiene una carga bacteriana que puede no ser constante, pero que tiene que ver con la capacidad mía de detectarlo con un volumen que sea adecuado. Y efectivamente, si yo tomo volúmenes bajos, el dibujo de más arriba, efectivamente mi umbral de detección va a ser muy pequeño y van a haber momentos muy específicos que voy a ser capaz de detectarlo, como cuando los hemocultivos de 10 a 20 cc que tomo lo detectan. Pero si yo tomo un volumen adecuado, 40 o hasta 60 cc, el umbral baja y eso hace que sea yo capaz de detectarlo. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Entonces, para sacar algo limpio, si ustedes revisan todos los artículos que hablan de volúmenes, uno siempre dice no menos de 30 a 40 cc, no menos que eso. Por lo tanto, cuando yo indico, y vuelvo a repetir, indico con criterio tomar ese examen, yo no debiese pedir menos de 30 a 40 cc. Y 60 cc, sí. ¿Cuándo? Cuando sobre todo sospecho infecciones de alto inóculo que es más difícil de detectar. Por ejemplo, endocarditis. Por ejemplo, espondilodicitis. ¿Ok? Y allí les puse al lado derecho, ¿cierto? Las botellas. Porque ya debemos indicar 3 o 4 botellas, a lo menos. Y no 2 botellas con donde yo sé que ni siquiera van a tener 10 cc cada una. Ustedes se fijan en la tabla 3 que sale abajo, el porcentaje, que eso es muy, insisto, es muy variable, de cuando yo tengo el umbral de volumen de la botella bajo 8 ml o en 10 ml. Obviamente esto va siendo muy variable según los estudios donde yo lo reviso. Ahora, hablamos de cuándo, hablamos cómo, y hay que hablarlo el por qué y también del dónde.
También nos pasa en la unidad de emergencia, o el paciente crítico sobre todo, que el paciente tiene accesos centrales, catéteres. Entonces dice, ¿cómo estudiar los catéteres? ¿Cómo los estudio? Saco el catéter siempre, tomo periféricos pero no tomo de arrastre, tomo arrastre periférico pero no al mismo tiempo, etc. Y las guías clínicas que ustedes ven a la derecha abajo, que está claramente demostrado de cómo se realiza, que lo vamos a ver inmediatamente, pero quiero, sobre todo para los que trabajan en crítico, eh, que revisen este estudio, que es un estudio publicado el año 2014, hace varios años atrás, de Critical Care, pero creo que hasta hoy día es muy, muy evidente, en lo cual, si es que vale la pena retirar los catéteres de rutina, eso ya no existe, pero me rutina incluso estando con fiebre el paciente. Y este estudio lo que hacía era un estudio prospectivo, con mortalidad a los 30 días, fueron 18 unidades de paciente crítico en España, y lo que hacía estos pacientes era todo paciente que tuviese fiebre y sepsis, algo súper genérico, bien inespecífico, entraban en este estudio, fiebre y sepsis. Ahora bien, dejaban afuera muchos pacientes que son los típicos pacientes que se dejan fuera de los estudios, pacientes pediátricos, pacientes con neutropenia u oncomatológicos, VIH, embarazadas que siempre la sacan, etcétera, todo lo que ustedes pueden ver ahí. Incluso sacaban los pacientes que tenían dispositivos, por ejemplo, catéteres tunelizados o signos locales de infección, porque si yo tengo un eritema o secreción purulenta por un catéter, no me puedo ni siquiera cuestionar el retiro, debe retirarse. Fueron 384 pacientes los que se incluyeron que tenían signos de fiebre o sepsis, de los cuales a los 30 días falleció un 19%, 73 pacientes, de causa infecciosa. Ahora, de las causas infecciosas, solo un 12% se demostró una infección del tracto sanguíneo asociado a catéter. La gran mayoría, neumonía, sobre un tercio de los pacientes, infecciones interabdominales, infecciones respiratorias altas u otras infecciones. El 75%, como decía, tenía causas infecciosas, ni siquiera, o sea, ni siquiera el 100% de la fiebre y sepsis en un paciente, o fiebre más que nada, porque sepsis por definición tiene un foco infeccioso. Fiebre en un paciente con catéter, ni siquiera todo siempre es una causa infecciosa. Y si bien fue un porcentaje bajo, hay otros estudios que sí es mayor la tasa de complicaciones mecánicas asociado a cambiar los catéteres, que incluso en este estudio habían pacientes que ni siquiera tenían la indicación de tener catéter, o sea, se los sacaban y ni siquiera le volvían a colocar uno nuevo. En este estudio fue un 1,2%, pero hay otros estudios que alcanzan un poco más bajo el 10%, neumotórax, hemotórax, etc. Y lo más llamativo es que ellos compararon los pacientes que se retiraron los catéteres inmediatamente, que esto era decisión del clínico, era un estudio prospectivo, pero decisión de los equipos clínicos, de retirar los catéteres inmediatamente cuando el paciente tuviese fiebre y sepsis. Le insisto, no shock séptico, no inestabilidad hemodinámica, no vasoactivo. En esos casos muchas veces incluso se decide saque todos los catéteres y después uno define si es que es responsable o no. No hubo diferencia entre los pacientes que se retiraron los catéteres inmediatamente a los que era como watchful waiting, que es como espere, mire y según resultado puede tomar la conducta. Y eso habla de que en estos casos, cuando tengo estas condiciones, un paciente que no esté inestable hemodinámicamente, puedo esperar. Y yo les decía que las indicaciones o la forma del diagnóstico de los pacientes de infección de tracto sanguíneo asociado a catéteres en general está súper definido. Hay formas que uno llama conservadoras y hay formas que uno llama no conservadoras. Las formas conservadoras es dejando el catéter, como les acabo de contar, y hay algunas formas cuantitativas que es que el catéter tenga una concentración 3:1 respecto a la hemocultivo periférico, que en general nuestro hospital no lo realiza, pero en rojo, fíjense ustedes, está lo que llama uno tiempo diferencial. El tiempo diferencial es que tenemos que tomar hemocultivos simultáneos, y aquí quiero ser bien claro, simultáneos del catéter, ojalá la máxima cantidad de los accesos, por en general muchos pacientes pueden tener incluso más de un catéter de diálisis y algún catéter nervioso central, tomar la mayor cantidad de lúmenes posible y simultáneamente, vuelvo a repetir, periféricos. Si el hemocultivo de los catéteres, cualquiera sea el acceso, y aquí para enfermería también es muy importante, rotular los tubos, porque si me dice CBC1, yo no sé si el CBC1 es el catéter nervioso central yugular izquierdo o el femoral derecho, que era un catéter de diálisis ULDAL. Hay que rotularlos claramente. Si se positiviza 2 o más horas antes que el periférico, uno habla de que el catéter es responsable, por lo tanto uno habla de una infección de tracto sanguíneo asociada a catéter, y ese catéter debe ser retirado.
Y el método no conservador, retirando inmediatamente el catéter antes de saber si es el responsable, es el método clásicamente conocido con técnica de Mackie, en lo cual yo tomo, ojalá simultáneo, pero puede ser con alguna hora de desfase, em, retiro el catéter, se envía a cultivos con una técnica especial de Mackie que se realiza en nuestro hospital y se toman hemocultivos periféricos. Por definición, y eso es algo personal, no se puede tomar maqui sin indicar toma de hemocultivo periférico, porque lo único que me dice el maqui o la técnica de maqui es que ese cultivo está, perdón, ese catéter está colonizado. Y si está colonizado, en general no requiere terapia. Pero si yo demuestro que ese catéter está colonizado con estafilococo aureus o una Klebsiella pneumoniae, y además en hemocultivo periférico me aparece la misma, y aquí también hay que ser bien claro, el mismo microorganismo, uno habla de que ese catéter es el responsable. Se sacó ya, perfecto, porque ya se envió Maki, pero requiere terapia antimicrobiana. Y para terminar, que no estaba en el qué, cuándo, cómo, por qué, todo eso, pero sí la interpretación. Muchas veces nos vemos enfrentados en situaciones cuando aparecen los famosos cocáceas gram positivas en racimo, después de 20 horas, con muchas veces un hemocultivo con un frasco de debajo de 10 cc, y um, uno dice, ¿esto será contaminación o no? O que francamente después me parece un estafilocoagulas negativo, un estafilocapitis, hemolíticus, lo que sea, y uno dice, ¿será esto un real rol? Me aparece en uno de los hemocultivos. Y aquí este estudio dice si es que los coagulados negativos son virulentos o no. Y fíjense, y quiero que se aprendan estas cuatro condiciones. Si un paciente está muy inflamado, con respuesta sistémica, con SIRS, si es que el paciente tiene algún inmunocompromiso importante, si es que el paciente tiene algún cuerpo extraño como prótesis valvular, catéteres, o si es que posteriormente yo le vuelvo a tomar hemocultivos a los 2 días y vuelve a salir persistentemente un estafilococcus negativo, un epidermis, 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 y no se aclara espontáneamente, uno dice, aparentemente, este microorganismo sí está cumpliendo un rol. Y en ese caso, cuando cumplen estas condiciones, este paciente o este caso, uno se plantea la terapéutica. Si no, en general uno no le da un mayor rol, o eventualmente que el caso a caso, pero uno puede interpretar que está con una contaminación probablemente. Por lo tanto, como mensajes finales y terminamos, tomar los hemocultivos de forma criteriosa, y eso quizás es el mensaje más importante, no tomar hemocultivos de rutina a todo paciente que consulte por una condición que no lo merezca. Tomar el volumen adecuado, lo conversamos, tomar en el momento indicado, me refiero antes de la terapia antimicrobiana, tomar de accesos definidos, ojalá de la mayor cantidad de volúmenes posible, verificar la toma, y ahí tiene que ir un tema de ellas, de lavado de manos previo, ¿cierto? O sea, la zona local, con guantes, etcétera, y que la interpretación también debe ser juiciosa y criteriosa para no dar sobretratamiento, que vimos que muchas veces eso también puede ser con efecto adverso y muchas complicaciones en nuestro paciente. Muchas gracias. La verdad es que no se recomienda. Esto también hemos discutido en otros webinars con otros, eh, en otro equipo, y generalmente no se recomienda. No. Sobre todo si no tengo acceso, hay que hacer lo posible por tomar un hemocultivo em, periférico, porque asumo que si se está tomando de la línea y no periférico, lo que voy a demostrar eventualmente, porque eso no se discute mucho en la literatura, es que esa línea tiene un microorganismo, pero por un tema de filtro que tienen las membranas, cada acceso, y sobre todo las líneas, la capacidad de detección es completamente distinta a lo que puede ser la sangre periférica. Por lo tanto, la interpretación no es adecuada. Por lo tanto, como recomendación, claro, uno puede ver el caso a caso y la condición clínica, pero en general no recomendamos. No recomendamos la toma de hemocultivos desde las líneas. Y así mismo, por ejemplo, no lo vamos a tocar en los webinars, pero los niveles, por ejemplo, de vancomicina, también, porque efectivamente se puede dar una interpretación errada de ese resultado potencial. Efectivamente, o sea, a ver, cuando yo hablaba de 40 cc y hablaba de 2 sets, insisto, ojalá no hablemos de sets, hablemos de volumen, o de botellas, o de volumen en cc. Si yo tomo 20 cc, yo tengo dos opciones. Esos 20 cc en una punción, porque por supuesto no va a ser solamente una punción y va a ser 40, por supuesto que no, y eso yo creo que lo tenemos todo claro. Pero si hago dos punciones para no pinchar al paciente 3 o 4 veces y saco 20 cc,
Lo que pudiésemos hacer idealmente, y eso es lo que recomiendan las guías, es hacer 10 cc en un frasco aerobio, primero el aerobio, y 10 cc en un frasco aerobio segundo. Posteriormente, en otro acceso, no en el mismo, por supuesto, con otro lavado de manos, etcétera, 20 cc, lo mismo. Ahora, y el hospital tiene frasco anaerobio. Ahora, muchas veces la stock que tenemos no es la cantidad de frascos aerobios. Entonces, lo que también potencialmente pudiésemos hacer es tomar, y eso aquí puede dar discrepancia y es válido, porque eso no es como caso a caso, tomar 20 cc, 10 cc aerobio, 10 cc aerobio, 20 cc, 10 cc aerobio, 10 cc aerobio. Y yo tengo 40. ¿Cuál es el problema de eso? Que no me lavé las manos, no hice una buena desinfección del área, y mi primer 20 cc sembré 10 y 10 y los contaminé, entonces me va a aparecer potencialmente un epidermis, y en los segundos 20 no apareció nada. O sea, tengo 2 epidermis y 2 botellas sin nada. ¿Qué interpretación de eso? Es un poco difícil. Pero por eso insisto, hay que ser criterioso, hay que hacerlo con un buen higiene de mano y desinfección del área. Y una de las eh, herramientas puede ser aerobio anaerobio, y si no te contamos, eventualmente todos en frasco aerobio. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo invitados para la próxima sesión, que va a ser el jueves próximo. Va a ser relación de infección urinaria, otra patología, no sé si prevalente, porque creo que muchas veces es un sobrediagnóstico, pero sí de alta importancia en la unidad de emergencia. Así que los dejamos invitados próximo jueves a las 14 horas. El link va a ser enviado semanalmente y muchas gracias por la audiencia. Nos vemos. Abrazo.